Profe, yo les di 2 minuticos mientras, digo, 2 minuticos mientras que el profe se conectaba, le dije que tomaran un tintico porque No se pues preocupe, tranquila. me tomó el Entonces, atrevimiento, profe. entonces miren cómo es de susceptible el tema, que hasta lo cortan, ¿no? Mm, Profe, yo te estaba diciendo que entonces, ¿qué piensas de los candidatos afroamericanos y indígenas? Que por lo menos yo sí ahora estoy viendo un video de pedir otra opción de votantes, por decirlo así, de candidatos. Me parece que tienen todo el derecho de postularse y aquí necesitamos la participación de todos, de las mujeres cabezas de hogar, de los campesinos, de los estudiantes. Ahorita, ¿cómo estás? de los Mi niña linda. afrodescendientes. A la O sea, azufre, es que en el país esa cabemos S todos. va solita. ¿Me entiendes? Quiere decir que esa bolita me está indicando que hay un Sandra, cierra el átomo micrófono. de azufre, y a ese átomo de azufre. Bueno, entonces queremos un país participativo, un país de cambio, un país educado, un país donde no nos matemos por ideas. Entonces, censurar lo que pasó en la época de la violencia, porque no es buena. Censurar que siempre los conservadores con la derecha y los militares que son de derecha, ellos se dicen que son sin partido, pero en realidad son de la derecha. Entonces, y por eso es que los paramilitares son de la extrema derecha. Profe, Entonces, eso es lo que hay que empezar a mirar y a cuestionar, porque no necesitamos matarnos, necesitamos debatir las ideas. Entonces, para profe, una cosa. la guerra de los 1000 días, gracias, apaga el micrófono, por favor. Ya le doy la palabra, ya. Para culminar, la guerra de los 1000 días fue un mal recuerdo y la época de la violencia de los años 40 igual. Mientras el pueblo se mataba, los líderes recibieron plata, entre ellos los liberales, y por eso hoy en día los liberales defienden las ideas conservadoras, ya no son liberales como tales. Y esas ideas las toma lo que hoy se denomina la izquierda. Si usted va a ver el discurso de Jorge Eliezer Gaitán y compara el discurso de Petro, es casi lo mismo. Entonces, todos los partidos son de derecha, excepto los de izquierda, que son liberales. O sea, el Partido Liberal hoy en día es la izquierda. Y antes eran todos los conservadores y el Partido Liberal. Pero hoy en día los liberales son conservadores. Dime, Jason. Que es que me parece muy irracional e ilógico que aquí a los candidatos a la presidencia los tienden a usar como si fueran hinchadas de fútbol, al tal punto de matar por ellos. O sea, es que no tiene sentido alguno. Que se basen en las ideologías, en un poco de pensamientos y de las propuestas que fuesen lógicas, pero no que como si fuera un partido de fútbol. Ajá. Lo que dice Jason es cierto. No hay unas propuestas claras y miran eso como un partido de fútbol. Entonces, no es así. Tiene que ser más profundo. De todas maneras, solamente se vislumbra un solo con una idea más clara. El resto no tiene ideas muy claras. Entonces, pues, ahí toca es que ustedes miren, analicen. Recuerden, el país necesita cambios. Cambios desde abajo. Los cambios no lo hacen los políticos, los cambios los hace el pueblo. Entonces, estudien, lean, léanse Viento Seco, véanse Cóndores no entierran todos los días y léanlo. Analicen qué pasó en la guerra de los 1000 días, qué pasó en la época de la violencia, qué ha pasado con los presidentes que han sido liberales y que han intentado gobernar el país. Samper, ¿por qué no lo dejaron gobernar? A Samper no lo dejaron gobernar.
pese a que tuvo el proceso de narcotráfico, pero no lo dejaron gobernar. Profe, también el documental del Bogotazo aparece en YouTube. Hay dos documentales, uno como dura como 1 hora y media y otro como el de 2 horas y media. Yo recomiendo el de 2 horas y media. Lo han detalladamente desde que comenzó, por qué comenzó y qué pasó antes, durante y después del Bogotazo. Es muy Ah, interesante. entonces, esos contextos históricos hay que analizarlos muy bien. Paola, me alegra mucho que estés viendo esa serie de documentales, porque necesitamos no sesgarnos, ¿cómo se dice? Juzgar al otro, no pelear, sino empezar a discutir las ideas. Colombia necesita un cambio en la educación, un cambio en la sociedad, donde los jóvenes sea un país para los niños, porque Colombia no es un país para los niños, que sea un país de oportunidades para los jóvenes, que sea un país de oportunidades para los adultos y para los mayores. Pero en este momento el país es excluyente. A mí ¿Cómo sí, por lo excluye? menos, profe, a mí sí por lo menos me gustan mucho los documentales de historia. Me gusta y por lo mismo me gusta ver mucho History Channel en documentales. Es muy bueno. Y precisamente uno también lo aplica en esta clase. Colombia anteriormente fue dominado por 45 familias en la época del padre Camilo Torres, que él mismo lo dijo, que fue el cura guerrillero. Después, ahora solamente son alrededor de 10 familias, porque las otras se fueron del país, las que manejan la banca, las que manejan la política, las que manejan las regiones, todo. Entonces, se puede decir que estamos como en la Edad Media, gobernados por un rey con unos señores feudales en cada departamento, que son los famosos caciques, y los terrenos para ellos. Y el pueblo es el que sostiene la carga empresarial con sus impuestos. Entonces, y lo más tremendo es que a los ricos no les están cobrando impuestos. Eso es lo paradójico. Agroingreso seguro. ¿A quiénes les dieron? Los ricos. Los que Bueno, tienen plata. exactamente. Entonces, todo eso hay que cuestionar. Bueno, chicos, entonces ahí les dejo este pequeño debate, pequeño tema. Esto es muy extenso para hablarlo. Ahí vendría la masacre de las bananeras, que porque estaba por el Estado y por el ejército. Vendría el surgimiento de las guerrillas y todo eso, de las supuestas guerrillas, porque es que en realidad todo es un juego. Les cierro con esto. La élite le paga a la guerrilla y a los paramilitares y a los militares para que dividan el pueblo, para que el pueblo no se una y para que se mate. Eso es un juego. Y nosotros debemos parar ese teatro. ¿Listo, chicos? Profe, Dígame. yo quería hacerle un apunte, si me permite, Claro, unos 2 minuticos. Lo que pasa es que si usted mira eh, en un contexto de lógica, la guerrilla, quien más se ha beneficiado de la guerrilla es la derecha. La derecha claro. ha utilizado la guerrilla para hacerle creer a la gente que todo lo que sucede y todos los males son por la guerrilla. Y si usted recuerda el texto que mirábamos en lectura crítica de las víctimas, solo el 30% son atrocidades de la guerrilla. El resto, todos son mostrar resultados, todo en contra de la guerrilla que a ellos mismos les convenía. Por eso se da cuenta uno que no querían que se acabe, no querían que haya paz, porque les servía a ellos de tal manera y ahorita tratan de revivirla con autoatentados, todo para hacer parecer que todavía tiene fuerza el ELN, cuando en este momento las guerrillas ya solo sirven es al narcotráfico. Eso una. Otra, que mire, hay una serie en Netflix que, aunque es una comedia, la de Juan Piz González, aparece, cualquiera cree que es una comedia, pero
deja reflejado lo que sucede en Colombia y cómo nos manipulan al pueblo. Cómo Eso sí es manipulan. verdad. Ellos son intocables. Para ellos no existe ley, no existe nada. Las elecciones las hacen como ellos quieren y a uno le hacen creer que uno tiene la libertad de elegir. Muy buena esa recomendada para haberla visto antes de elecciones o antes de las elecciones de presidente. En esa, si usted entiende, se da cuenta cómo la manera como a nosotros nos manejan como al gusto de ellos. ¿Por qué? Porque tienen los medios de comunicación y eso les facilita hacerle creer a uno que el bueno es el malo y el malo es el bueno. Gracias, profe. Correcto. Ese análisis suyo es muy bueno. Es que la misma élite apoyó y apoya los grupos armados ilegales bajo cuerda. Ellos necesitan mantener el status quo. Y el status quo de la derecha conservadora, ¿cómo lo sostienen? Financiando tras bambalinas, bajo la mesa, ocultamente las guerrillas y los paramilitares. Cuando crean ese conflicto, ellos dicen es que nosotros somos la salvación. Entonces sale una política de Estado en contra, pero es de labios para afuera. Es más, el presidente actual, que no gobierna, porque él no gobierna, una de sus propuestas fue hacer trizas el proceso de paz. Y eso es algo que va en contravía de la constitución política de Colombia. Y lo ha hecho. Entonces, ¿por qué? Porque les conviene más la guerra para seguir otros 200 años dormidos. Pero el pueblo empezó a despertar. Total, profe. Entonces, Gracias a Dios. y en esto están metidos mucha gente. Eso se llama el juego de la élite. Entonces, he ahí la situación. Ellos le juegan a Dios y al diablo. Es como Estados Unidos, le juega a Dios y al diablo. Así es la élite colombiana con la política colombiana. Con la politiquería colombiana, perdón, porque la política sí es cambio, transformación. Bueno, ahora sí, después de esta breve charla interrumpida, ¿no? Pero no me importa que la vean, que la escuchen y que se tomen el trabajo si quieren de llamarme, porque yo no le tengo miedo. Y las cosas son como tienen que ser. Porque el miedo es lo que nos ha tenido así. Hay que seguir para adelante. Usted sabe que hoy ya de elecciones todo está más controlado que nada. Pero a eso no le teme uno. Como maestro estoy llamado a decir la verdad. Porque estamos cansados de tanta violencia orquestada desde arriba. Y hay que mover el status quo. Como dice Yolanda, el miedo es lo que nos ha retrasado. Entonces no tengamos miedo, sigamos adelante y hay que mejorar. Cada día promovamos la paz, el entendimiento, promovamos el bienestar del otro. Esa es la tarea. Recuerde eso, promovamos la paz. Y la paz se hace también cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos y entendemos a los demás. Y que el otro no es igual a mí. Que el otro es distinto y piensa diferente. Cuando aceptamos a los indígenas, a las negritudes, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a las personas discapacitadas, cuando todos formamos parte de una sola patria. Esa es la realidad, pero todo empieza con educación, porque anteriormente todo era discriminación. Bueno, ahora sí, vamos con el texto. Bueno, vamos a analizar este texto y de ahí pasamos a la obra literaria.
Léame el texto. Mariluz. Dice, deseo, atracción y vínculo. ¿Esa? Sí. Científicos analizan componentes del amor. Léalo desde arriba. ¿Compuesta? ¿Donde dice compuesta? ¿O solo el subtítulo responda a las preguntas? ¿Ahí? Todo desde ahí. Responda las preguntas 8 a 12 de acuerdo con el siguiente texto. Deseo, atracción y vínculo. Científicos analizan componentes del amor. Dice, Seattle, agencia AP. bueno, Seattle Agencia AP. Deseo, atracción y vínculo. Las tres emociones del amor romántico están siendo diseccionadas por psicólogos, neurólogos y antropólogos que creen que es posible estudiar científicamente en humanos este fenómeno que lleva a la producción, algo crucial en cualquier especie. Lo que ha encontrado muestra cómo la evolución dio lugar a unos comportamientos ahora universales que juegan a favor de, aunque no determinan la existencia de uniones monógamas sucesivas, el amor y el futuro del matrimonio en el siglo XX fueron analizados en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, MSA, no sé qué significa, que se ha celebrado en el Seattle. Los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben tres emociones primarias: el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo. Señala la antropología Ellen Fisher, y la secuencia lógica de esta es el enamoramiento y la formación de una pareja estable. El deseo sexual lleva a buscar una pareja, la atracción sexual a elegir una y a esforzarse por lograrla, y el vínculo permite permanecer unido a ella durante el tiempo necesario para criar hijos. ¿Sigo? Siga. Y bajo todas estas emociones existen unas bases biológicas neuronales que se traducen en la producción de determinados compuestos químicos. Me perdí por movérmelo. Compuestos químicos, ¿dónde voy, profe? Ya, muchos de ellos desconocidos. Sin embargo, en los humanos, las tres emociones se pueden dar al mismo tiempo. Pero yendo un poco más allá, Fisher se está centrado a una de las etapas, la de la atracción, aunque ya se conocen algunos de los fenómenos típicos: pensamientos constantes sobre la otra persona, sensación de euforia, dependencia emocional. Ahora va a investigar cómo varían las experiencias de atracción romántica en hombres y mujeres y las posibles explicaciones evolutivas, y mientras tanto, en colaboración con científicos de Albert Einstein College of Medicine, Of Medicine.
Hog Medicine ha empezado a reunir imágenes por resonancia magnética de los cerebros de personas enamoradas para estudiar las áreas que se activan. ¿Sigo? No, déjelo ahí todavía. Ok. Sandra. ¿Me escucha? Profe, usted no me corrige Señor. ni me dice que está bien ni está mal. Yo le he corregido ahí. Pero tiene que mejorar la velocidad de lectura. Es que Señor, está muy profe. pequeña la letra, profe, y es Voy a difícil. agrandar, profe, porfa. Sandra, ahí. Ahí. Sí, señor. Científicos analizan componentes del amor. Sandra, léale los de arriba. Deseo, atracción y vínculo. Científicos analizan componentes del amor. Está completo. Agencia AP. Deseo, atracción y vínculo. Las tres emociones del amor romántico están siendo diseccionadas por psicólogos, neurólogos y antropólogos, que creen que es posible estudiar científicamente en humanos este fenómeno que lleva a la reproducción, algo crucial en cualquier especie. Lo que han encontrado muestra cómo la evolución dio lugar a unos comportamientos ahora universales que juega a favor de, aunque no determinan la existencia de uniones monógamas estadounidenses. Monógamas sucesivas. Perdón, me fui para el otro lado, perdón, sucesivas. El amor y el futuro del matrimonio del siglo XX fueron analizados en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias que se han celebrado en Seattle. Los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben tres emociones primarias: el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo, señala la antropóloga Helen Fisher, y la secuencia lógica de estas. Es el enamoramiento y la formación de una pareja estable. El deseo sexual lleva a buscar una pareja, la atracción sexual a elegir una, a esforzarse por lograrla. El vínculo permite permanecer unidos a ella durante el tiempo necesario para criar hijos. Y bajo todas estas emociones existen unas bases biológicas, neuronales, que se traducen en la producción de determinados compuestos químicos, muchos de ellos desconocidos. Sin embargo, en los humanos, las tres emociones que se pueden dar al mismo tiempo. Pero, yendo un poco más allá, Fisher se está centrando en una de las etapas de la atracción. Aunque ya se conocen algunos de los fenómenos típicos, pensamientos constantes sobre la otra persona, sensación de euforia, dependencia emocional. Ahora va a investigar cómo varían las experiencias de atracción románticas en hombres y mujeres y las posibles explicaciones evolutivas. Y, mientras tanto, en colaboración con científicos de Albert Einstein College of Medicine, han empezado a reunir imágenes por resonancia magnética de los cerebros de personas enamoradas para estudiar las áreas que se activan. Bueno, hasta aquí que han entendido. ¿Qué han entendido hasta aquí? Profe, pues la diferencia entre vínculo, entre deseo y ¿cuál es el otro? Lo de las tres relaciones primarias que tiene el ser humano normalmente. Entonces, ¿cuáles son esas tres relaciones primarias que se dan en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Mm? El deseo sexual, ¿Sí? la relación afectiva y el vínculo. Correcto. Entonces, el deseo sexual es el deseo más primario. Tiene que ver con el segundo nivel de la evolución cerebral
que es el cerebro mamífero. Entonces, esa es la sensación de deseo sexual. Eso está dado en el cerebro mamífero. La atracción forma parte también del cerebro mamífero, que lo activa para el deseo. Pero el vínculo ya está en la parte cerebral humana. Específicamente, ahí libera en el cerebro, en la parte del cerebro, se libera unas hormonas que hacen que el ser humano, en esa etapa de enamoramiento, lo que es la serotonina, la melatonina y otras sustancias químicas del cerebro que tienen que ver con la felicidad. Oxitocina, la misma hormona que la mujer bota o secreta para poder dar a luz, se llama oxitocina. Es la misma hormona que se activa en el cuerpo humano de la mujer para la etapa del enamoramiento. Y en nosotros los hombres, pues tiene que ver también con la melatonina y la serotonina. Esa es una de las cuestiones. O sea, todo el amor será físico o será químico. Químico. Físico. Es más químico y después pasa a lo físico. Porque es que el ser humano, nosotros también botamos feromonas. La mujer bota feromonas cuando está en la etapa de la menstruación, que le llega cada mes. En ese momento, la mujer que está con menstruación va por la calle y nosotros los varones la miramos más. ¿Por qué? Porque es algo que el olor que nos llega a nosotros es imperceptible al olfato humano, pero el cerebro sí, y se llaman lo que son las feromonas. Esas feromonas son naturales. Eso es lo que sucede y por eso es que como los hombres somos más físicos, las mujeres más psicológicas, entonces nosotros los varones miramos una mujer y nos llama la atención. Porque nosotros somos más físicos y además la feromona hace el efecto en nuestro cerebro. Entonces, Oscar, cuando va con su mujer y de pronto ve una mujer bonita, ¿qué le sucede? Cuénteme. Nada. Cuando voy solo es diferente. Eso es mentira, profe. Los hombres piensan de la cintura para abajo y las mujeres de la cintura para arriba. Pero No, cuando vamos solos. Oscar, salió más abeja de lo que nos esperábamos o el profesor. no es que los hombres pensemos de la cintura para abajo, no, sino que nosotros los hombres somos más físicos, las mujeres son más psicológicas. La mujer no mira tanto la parte física, ella es más la parte emocional. Ahí es donde viene el proceso del enamoramiento en la mujer, en la parte emocional. Nosotros es en la parte física. Por eso es que las mujeres se nos arreglan a nosotros. Porque ellas saben que nosotros somos más físicos. Al ser más físicos, pues nos van a atraer más. Es algo por biología. Es algo biológico. Entonces, aquí en el texto, los científicos están estudiando eso. Desde el punto de vista de la medicina, cómo influye el enamoramiento, porque dígame, cuando usted se ha enamorado, ¿qué ha sentido? ¿Mm? Dime. Profe, algo muy sencillo, nos decían que la parte del amor, enamoramiento, la parte del amar, está en tres partes. La primera, cuando uno se enamora, que le gusta a uno la atracción a la persona, ¿sí? Es la primera. El enamoramiento es donde nos quedamos la mayoría de personas en esa fase segunda, que es cuando, si ya uno tiene un hijo, ya no está la persona como tal, la pareja en primer lugar, ya pasa a ser un segundo lugar.
ya no es mi amor, nos vamos para Melgar, sino ya toca comprarle los zapatos al niño, ya toca para el recibo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esa fase, en ese que se llama enamoramiento, nos quedamos la mayoría de personas. Cuando uno realmente empieza el amar, que es la última fase, la tercera, es cuando ya uno ha procesado todo todo esto, ¿no? Ha llevado y ha marcado, y no solo eso, sino que también ha superado la etapa del enamoramiento, cuando uno ya empieza a aceptar tal cual todas las cosas, ¿no? Esa es la etapa más hermosa, que es la que vive, por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelos, que es lo que nosotros nos quedamos en la etapa del enamoramiento. Cuando empieza a tener los problemas, no entendemos, nos vamos o nos dividimos o nos separamos. Pues eso lo he entendido yo y me lo han explicado los psiquiatras, las tres etapas de la parte del enamoramiento. Sí, es cierto, por eso es que nunca en su primera etapa la atracción es amor. El deseo no es amor, la atracción no es amor. Ya el amor viene en su última etapa con el vínculo. En el día a día, en el transcurso, ahí se fortalece o no se fortalece una relación. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, lo que dice usted que lo de la atracción es primario desde los mamíferos. Uno mira en los animales que diferentes especies tienen una forma de atraer a la pareja, ¿no? Entonces hay unos que hacen ruidos, otros que hacen su cantidad de figuras y formas en las aves, en los animales, para atraer a la pareja. Utilizan diferentes métodos y eso también el hombre lo ha copiado, el ser humano. Claro. Mire usted, por ejemplo, un palomo, como él comienza con las alas y el ser macho, las alas le brillan más. Entonces, esa es una de las cuestiones que la naturaleza hace eso. Y el ser humano también lo ha copiado. Por ejemplo, dicen en la psicología, se supone, pues los que se dedican a eso dicen que los hombres se enamoran por vista y que las Sí. mujeres se enamoran por oído, ¿no? Entonces, que el hombre se enamora por lo que ve y la mujer se enamora por lo que escucha, y con eso califica qué pareja es mejor. Entonces, por eso se dice que los hombres mienten para seducir o para conquistar, y las mujeres pues ya también aprendieron a mentir porque se dieron cuenta que esa era una forma, pero no mienten con palabras, sino que como saben que el opuesto se va a enamorar por lo que ve, entonces la mentira de ellas es pintarse para aparentar también cambiar la verdad. Por eso, si usted le habla a la mujer por el lado derecho, le va a hacer más caso. ¿En serio? ¿Por qué, profe? Más de una se ríe, ¿no? ¿Qué se acordará que le dirían, no? Por el lado derecho está la parte del área más emotiva, en la parte auditiva de la mujer. Entonces, si le habla por el lado derecho, va a ser más receptiva al mensaje. Eso es pura psicología y medicina. ¿Sí me entendieron, chicos? Bueno, Jason, léalame la pregunta 8. Según el texto, se puede pensar que A. La ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas. B. La ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor, pues el amor es un sentimiento muy sublime. C. Es imposible que la ciencia intervenga en el amor, porque a lo largo de la historia este ha sido tratado más por la literatura que por la ciencia. D. La ciencia no puede explicar cómo funciona el amor, porque este es de origen psicológico y no fisiológico. Vamos con respuestas a esa primera pregunta.
Doralba, ¿qué respuesta le daría? Ay, profe, la ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este es de origen psicológico y no fisiológico. D. B. Para usted la B. Lacey, cuéntame. La D. ¿Cuál sería la respuesta ahí en ese texto del amor estudiado a través de la ciencia, mediante la fisiología? Eh, Diría que la de la ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este es de origen psicológico y no fisiológico. Eliana, tu respuesta. Estoy de acuerdo con mi compañera, yo diría que la D, profe. La D. Jackson. Debe ser la La A. Alejandro. Yo también pienso que la D. La ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este es de origen psicológico y no fisiológico. Porque así se puede ver con las personas que no les gusta, por decirlo así, el mismo sexo, porque ya es más psicológico que fisiológico. Mariluz. La C, profe, dice, es imposible que la ciencia se detenga en el amor, porque a lo largo de la historia se ha sido tratado más por dónde? Me perdió. Sandra, Señor, ¿cuál sería la respuesta? bueno, profe, yo estoy leyendo la B y la D. La B, la ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor, pues el amor es un sentimiento muy sublime. Estoy entre la B y la D. La ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este de origen psicológico y no fisiológico. No sé, profe. Yasmín. Yasmín, ¿me escucha? ¿Cuál es su respuesta, Yasmín? Sí, profe. Es que a veces se me da como el internet. Tranquila. Sí. Deme su respuesta. Profe, ¿en qué iban? Es que no me acuerdo. Vemos el texto y hay una pregunta. Dice, según el texto se puede pensar que. Y hay varias opciones. La A, la B, la C y la D. Míralas y ahorita me dices, me levantas la mano y yo te doy la palabra. ¿Listo? ¿Sí la estás leyendo? Ujú. Ok. ¿Es la 9 o la 10? La 8. Según el texto se puede pensar que la ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identifican sus causas. Ahora me la dice, apaga el micrófono y ahora me levanta la mano y me la dice. Paola, Sí, señor. ¿cuál es su respuesta según eso? Creería que es la B, profe. La de Es la B para usted. Oscar, Profe, para mí es la A. La ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas. Yasmín, La D, profe. la ciencia no puede explicar. Entonces, La D. Dice que la ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este es de origen psicológico y no fisiológico. aunque es cierto, ¿no? La sexualidad no es biológica, sino psicológica. De ahí que las personas pueden mirar sus inclinaciones, ¿no?
Esto es algo que médicamente ya está comprobado. Entonces miramos aquí en el texto, dice, según el texto, no según lo que usted piense del texto, sino según el texto. Según el texto ya identificaron algo, ¿no? ¿Qué identificaron? ¿Ah? ¿Qué identificaron? Que existe deseo, atracción y vínculo, que son las tres emociones del amor. Pero también por acá, ¿qué encontraron? Unas bases biológicas, neuronales, que se traducen en la producción de determinados compuestos químicos. O sea, el enamoramiento es psicológico, pero esa parte psicológica activa unas bases biológicas y neuronales, que a su vez producen determinados compuestos químicos. Y muchos de ellos desconocidos, porque hay algunos que se conocen ya, pero hay otros que todavía están desconocidos. Entonces, como dijo Alejandro, la parte psicológica influye, pero esa parte psicológica influye en la parte biológica. Cuando usted se ha enamorado, ¿qué ha sentido? Un cambio en su estado de ánimo. Pero ¿qué ha ocurrido en su cerebro? Ha ocurrido unos cambios neuronales. ¿Por qué? Porque se han secretado unas sustancias químicas que le van a producir bienestar, felicidad, ganas de volver a ver a la persona, y comienza todo ese proceso. Entonces todo eso es químico. Es más químico y después se convierte en físico. ¿Por qué? Porque activa la parte emocional. Entonces, desde el texto a la pregunta, pues a futuro ya se podría estar mirando cuáles son las emociones del amor. Ahora, ¿que la ciencia podría controlar las emociones del amor? Nunca las podrá controlar. Ahí eso nunca podrá la ciencia controlar las emociones del amor. ¿Que la ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor? No, esa es cierta, no las puede controlar, porque el amor es un sentimiento muy sublime. Al ser sublime, es un sentimiento que puede también variar. Por eso es tan delicado y tan sensible el amor. Ahora, es imposible que la ciencia intervenga en el amor porque a lo largo de la historia este ha sido tratado más por la literatura. La ciencia no puede explicar cómo funciona el amor porque este es de origen psicológico y no fisiológico. Pues la psicología forma parte de la ciencia. Aquí estaría contradiciéndose. La respuesta sería la B. La ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor, pues el amor es un sentimiento muy sublime. No lo podrá controlar, porque está diciendo controlar. Y controlar no es algo correcto. Oscar, lea la novena. La novena. Podemos catalogar el escrito anterior como A, informativo, B, explicativo, C, argumentativo, D, narrativo. ¿Cuál sería? Para mí, argumentativo. Sandra, ¿cuál sería? Informativo. Yolanda, ¿cuál sería? ¿Me escucha, Yolanda, profesor? ¿cuál sería?
Profesor, ¿me escucha? Sí, Ay, gracias a Dios. La C para mí, la C, el argumentativo. argumentativo. Es correcto. Sí, señor. El texto es argumentativo, está argumentando lo que han encontrado. Entonces, por eso es un texto argumentativo. Están explicando. Uy, mucho. Profe, pero la primera que yo dije que la C, lo tomé como algo no como algo cierto, ¿no? Entonces por eso escribí la C, la primera. Ajá. Porque yo había pensado primero en la segunda, pero como su merced dijo que no era lo que nosotros pensáramos emocionalmente, entonces ahí que entre yo coloqué la C. ¿Ok? Bueno, Gracias. lea la 10ª, Yolanda. La 10ª. ¿Ya viene el volumen? Sí, Gracias. La frase que aparece en letras mayúsculas minúsculas. antes del título del texto Lea anterior. de nuevo. Señor, Lea de nuevo. la frase que aparece en letras minúsculas. Es la 10, ¿no? Antes del título del texto anterior cumple la función de A. Resumir el contenido del texto. B. Explicar en otras palabras lo que el título dice. C. Complementar la información que aparece en el título. D. Presentar la idea central del texto. ¿Saben cuál es? Ya les voy a colocar. Ahora es que hay que leer muy bien desde donde empiezan los textos. Lo que aparece resaltado aquí. ¿Qué dice Sandra? Deseo, atracción y vínculo. Lea el título. Científicos analizan componentes del amor. Entonces, esa es la pregunta que le están haciendo acá. Lea la pregunta 10, Sandra. La frase que aparece en letras minúsculas antes del título del texto anterior cumple la función de resumir el contenido del texto, B. Explicar en otras palabras lo que el título dice, C. Complementar la información que aparece en el título, D. Presentar la idea central del texto. ¿Cuál sería la respuesta, Sandra? Pienso que la D. Presentar la idea central del texto. Oscar. D, profe. ¿Cómo? Presentar la idea central del texto. D de dedo. Alejandro. D también, profe. Doralba. Profe, resumir el contenido del texto. Jason. C. Complementar la información que aparece en el título. Eliana. C. Complementar la información que aparece en el título. Paola. Paola. Señor profe. La respuesta suya. Profe, discúlpame, es que se me desconectó un momentico el internet y hasta ahorita lo estoy cuadrando. Listo, no te preocupes. Lacey. La A. Resumir el contenido. Yasmín. Señor profe. ¿Cómo, Yasmín?
¿Cuál, Yasmín? La B, profe. Doralba. Yo sigo pensando que es resumir el contenido del texto. ¿Qué me falta por decir? Yolanda. Profe, yo también creo que la A, Paola. Paola. Mariluz, profe, la C, complementar la información que aparece en el título. La C. Correcto. Yolanda. Falta Yolanda. Yolanda, ¿cuál? Complementar la información que aparece en el título. La C. Correcto. La respuesta es la C. Lo que hace es complementar la información que aparece en el título, porque todavía no ha ido al contenido. Entonces, lo que hace es complementar la información para que usted se dé cuenta cuál es el tema a tratar. Bueno. Alejandro, lea la pregunta 11, por favor. En el texto anterior se afirma que la ciencia A busca controlar las emociones que constituyen el amor. B. Pretender estudiar las emociones que constituyen el amor. C. No puede explicar las emociones que constituyen el amor. D. Ha logrado controlar las emociones que constituyen el amor. ¿Cuál sería la respuesta? Pretende estudiar las emociones que constituyen el amor. Yo también Sandra. estoy de acuerdo. No puede Sandra. explicar las emociones que constituyen el amor. Correcto. La C. La respuesta correcta es la B. Pretende estudiar las emociones que constituyen el amor. Exacto. Los científicos en el hospital allá de Einstein, que así se llama, de Albert Einstein, en la Facultad de Medicina están estudiando esa parte. Y seguirán estudiándolo, ¿no? Porque hay químicos que todavía no se conocen. Como decíamos con la última. Mariluz, lea la última pregunta. En el segundo párrafo del texto, los dos puntos se utilizan para presentar una aclaración, oposición, comparación, enumeración. Bueno, la pregunta que le hice en el segundo párrafo del texto, los dos puntos se utilizan para presentar una. Esta pregunta es de análisis global o local del texto. Profe, hay mucha interferencia. Local, profe, local, porque se está preguntando. Ay, se me fue la pantalla. Global porque se dirige como a todos los dos puntos, lo que quiere decir normalmente. Ojo. No, profe, Es local que está refiriéndose a un párrafo. en al específico. segundo. Porque Se del está texto- refiriendo solamente al Sí. segundo texto. Correcto. Se va al segundo párrafo y están preguntando específicamente por dos puntos. Como están hablándome, me están dando dos informaciones importantes. Segundo párrafo y dos puntos. No me están preguntando por todo el texto. Me están preguntando por un punto específico. Sí. El segundo párrafo y los dos puntos. Entonces se llama sentido local del texto. Sí, El global es cuando preguntan todo, pero en este es sentido local del texto. Entonces vamos al segundo párrafo y miramos los dos puntos. Profe, me disculpa un momento, la 11 era ¿cuál, la C? ¿Quién le dice la Sí. respuesta? La B. La B. Gracias. Sí. 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 ¿Dónde están los dos puntos? Y el arce. Los dos Dice, puntos.
dice, los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben 3 emociones primarias: el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo, señala la antropóloga Helen Fisher. Y la secuencia lógica de esta es el enamoramiento y la formación de una pareja estable. Entonces, ¿qué es lo que está buscando esos 2 puntos? ¿Qué buscan esos 2 puntos? ¿Cómo contextualizar? ¿Qué busca? Aclarar una información, oponerse a la idea, comparar una idea o enumerar una idea. Enumerar es colocarle 1, 2, 3, una secuencia. Aclarar. Aclarar. Aclarar una idea. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a hablar de la obra literaria. ¿Quién se ha llevado mi queso? Cuéntenme de la obra. ¿De qué trata la obra? Profe, Cuéntame. ayer quedamos en las preguntas y que se las enviamos al WhatsApp, profe. Sí, No hemos pero procesado. mira, Mariluz, no me han respondido algunos estudiantes. Entonces, si yo la soluciono ahora, pues ellos van a copiar la respuesta. Entonces, cuando ellos ya me traspasen en el transcurso de esta semana, entonces el sábado hacemos esa corrección. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ese motivo, sigo con el libro. Bueno. Profe, pero ayer ya hemos hablado del libro. ¿Cómo? Que ayer ya hemos hablado del libro y Oscar nos hizo un pequeño resumen. Y a mí me preguntaste cuál era la enseñanza y la metáfora que quería hacer referencia al caso. Jason, repetime de nuevo porque hay mucha interferencia a lo que tú me hablas. Entonces. Que ayer habíamos hablado de la obra literaria y Oscar había hecho un resumen. Y a mí me has preguntado que la metáfora y las enseñanzas del libro. Ah, sí, del libro. Por eso, del libro vamos a hablar. Entonces, la metáfora de lo que tú hablaste ayer, comparando el queso. ¿Qué era el queso en la vida? Pues en la vida son las metas, son los sueños, es el trabajo que uno tiene. Entonces, ¿se han ido leyendo el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí, señor. Bueno, entonces, en estos minuticos que nos quedan, ¿quién me hace un corto resumen del libro? ¿Quién me hace ese corto resumen? Profe, yo leí algo pues hace rato sobre eso y narra la historia de los ratones Fisgón y Escurridizo, ¿sí? Que son los protagonistas, los ratoncitos que andan en los pasillos buscando qué comer, saliendo de sus sitios, pero cuando llega un momento en que se ven limitados, ¿no? Porque el alimento de ellos depende de cómo nutrirse. Entonces, lo que ellos hacen es, ¿cómo dijera? Salen ellos, los 2 ratoncitos, Fisgón y Escurridizo, tienen que tomar una decisión ante la situación que ellos están padeciendo porque ya no encontraron más comida, o sea, el queso que ellos han venido disfrutando. Correcto, Yolanda. Ahora, Oscar, sí. Ese queso que está diciendo Yolanda, ¿qué será ese queso?
nuestros Profe, sueños. yo creo que en nuestro diario vivir se nos presentan diferentes ejemplos del queso, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser un negocio que tengamos, como miramos ahora con la pandemia, que mucha gente creía que tenía seguro un negocio, un restaurante o, por ejemplo, un bar y era lo que les daba continuamente. Pero con la pandemia llegó un momento en que se cerró de una, se podía representar el queso y se les terminó el queso, entonces tuvieron que abandonar eso y empezar a andar por los pasillos tratando de ubicar otro queso. Y sin importar que eso tuviera más riesgos, que tuvieran que volver a invertir otro capital, eso se representa el arriesgarse a andar sin tener queso para subsistir los días mientras se lo buscan. Entonces, yo creo que los primeros dos personajes son importantes, los dos ratoncitos, porque son los que nos dan el ejemplo de cómo debe permanecer uno, como en este caso que Fisgón estaba pendiente de los cambios que se estaban efectuando en el entorno. Y el segundo, que es escurridizo, nos da como el ejemplo de que cómo reaccionar en el momento en que se presenta la dificultad, reaccionar de una, no ponerse a pensar. Y los otros dos nos dan el contraejemplo, que uno muchas veces se pone a pensar, tiene temor, ni siquiera quiere salir en busca de la solución. Y el Les otro, pregunto, ¿una relación amorosa hará parte del queso? claro, profe, también. Dime, Sandra. Profe, lo que alcancé a leer, porque no leí casi todo, dice que eso siendo es una metáfora, ¿no? Sí. Una Significa en moraleja. sí el queso, que es el de trabajo, en la salud, en las relaciones, en el dinero. Y lo que más o menos nos da es hasta donde nosotros nos pegamos solamente a una sola cosa, somos dependientemente de una sola cosa, que cuando hay veces no la tenemos, o por ejemplo del amor, cuando lo tenemos al lado y se va, nos caemos, no podemos depender, son dependencias que creamos, ¿no? Nosotros debemos desde muy niños, cuando nos enseñan a caminar, nos enseña el papá y la mamá, nos toman de la mano y nos enseñan a caminar, nos sueltan, nos caemos y nos levantamos para poder ser independientes. Así nos da como el ejemplo aquí, pues pongo como la parte de comparación sobre el amor, ¿no? Que debemos ser independientes, cosa que aprendamos en el transcurso de nuestras vidas a caminar y no depender, porque el día que nos toque solos, pues no nos caemos, ¿no? No tenemos bastones a los lados, sino vamos directamente. Entonces nos habla en general en no depender de una sola cosa o de un solo trabajo o de una persona, sino debemos ser independientes. Pues es la primera parte que alcancé a leer del libro, profe. Por eso hay un libro de Walter Rizzo que dice, y Sandra lo menciona, de pronto no sé si lo habrá leído, Amar o Depender. Es un libro que se lo aconsejo para que lo lean, como para que usted entienda la diferencia entre amar y depender. Y en nuestra cultura se ha vuelto el amor una dependencia. Y no solo una dependencia económica, sino una dependencia emocional. Entonces, a veces... Lo que nos has inculcado desde niños también, profe, ¿sí? Correcto. Que nos anclaron en ciertas situaciones de la vida y nos enseñaron los miedos. Exactamente. Sí. Comenzando por el coco de antes, ¿no? Entonces, ese problema, eso es algo que tenemos que quitarlo. Y todavía se encuentra personas diciéndole al niño, viene el loco, viene el coco, enseñándole miedo, cuando Sí. eso no es correcto. Entonces, esa dependencia emocional es lo que debemos empezar a trabajar, que a veces es duro porque la inteligencia emocional no nos enseñaron a nosotros. Apenas estamos abordando en la educación la inteligencia emocional. Por Profe, eso es que, y los maestros no estamos todavía muy preparados en esa parte de la inteligencia emocional, que eso es lo que encontramos nosotros también en los psicólogos. Muchos psicólogos que son buenos teóricamente,
en sus procesos, pero sus vidas no. Así es. Entonces, ese es el problema, es porque no se ha educado emocionalmente. La inteligencia emocional no la hemos abordado. Entonces, aquí tenemos que hacer unos análisis. El queso son las metas y los sueños de nuestra vida, pero también es el trabajo, también la relación afectiva, la relación familiar, la relación conmigo mismo. Entonces, ¿cómo hago para cuidar ese queso? Y hay que recordar que en el queso, en la vida hay que tomar decisiones, uno, y no consultar con terceros, ni vivir de lo que digan los demás. Lo que opinen y lo que digan los demás no importa. Lo que importa es lo que usted viva, lo que usted piense, lo que usted actúe. Porque la vida no es para que usted viva la vida de su esposo, la vida de su esposa, la vida de su hijo, o que usted haga lo que los demás le dicen. No. Uno No tiene que quedarse quieto. autónomo. Es más, hay que romper las reglas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer lo que los demás hacen. Yo no puedo hacer lo que los demás hacen. Tengo que ser distinto. Y romper las reglas no es, a veces toca cuestionar la autoridad, ¿no? Porque también hay que cuestionarla. Porque yo no puedo hacer lo que la autoridad me dice si veo que esa actitud no es buena. Tengo que cuestionar y no hacer las cosas como la sociedad quiere que las haga. Hay que irse en contravía de lo que nos están inculcando, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo se fue en contravía de lo establecido en su momento. ¿Qué era lo común en su cultura y en el entorno? El politeísmo, la creencia en varios dioses. Y Jesucristo se fue por la creencia en un solo Dios. Se opuso a todo lo demás. Usted y yo no podemos hacer lo que la sociedad hace porque nos volvemos en hombres mediocres. Y el hombre mediocre imita y hace lo que otro hace. Piensa lo que otro piensa. Y esa no es la realidad. La realidad es que tenemos que actuar por nosotros mismos. Digan lo que digan. Manifiesten, hablen a favor o en contra, hagan lo que tenga que hacer. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. No hay que llenarse, no, es que yo no hago esto, es que los demás, no, es que qué pena porque los demás van allá y la etiqueta y no sé qué tantas vainas. Etiqueta para mostrar qué. Presentación para mostrar qué. Es que el hábito no hace al monje. Ahí es donde entra la filosofía. ¿Cuántos hay ladrones de cuello blanco bien vestidos? ¿Y a cuántas personas honestas y correctas las discriminan porque de pronto no están con una presentación acorde a la ceremonia? Eso no tiene sentido. Entonces, en la vida hay que ser autónomo. Profe, y no darle como esa mayor importancia a lo que no lo merece. Correcto. Entonces, la pena es un miedo y tenemos que quitarla. Y los miedos engendran los peores crímenes. Colombia y el mundo entero está así por miedo. El consejo mío, no le tenga miedo al coronavirus, no le tenga miedo a nada. Yo he sido uno de los que, de pronto los que me conocen un poco, no le he puesto atención a eso. He ido en contravía de eso, porque si el coronavirus es real que existe, pero usted tiene sus defensas en el cuerpo humano. Actívelas, haga ejercicio, camine, aliméntese bien, consuma cítricos y verá que eso no le da. La actitud es muy importante ante las situaciones que se vengan. Correcto. El viernes de 8 a 9 de la noche tenemos clase, ¿oyeron? ¿Viernes? Viernes de 8 a 9. Entonces, les voy a mandar para que miren un video como tarea y se van preparando para la lectura del otro libro, que es un poco polémico. Los hombres malos. Estamos terminando una lectura, profe. Ya. ¿Cómo se llama, profe?
Los hombres malos llegan a todas las camas, pero es psicológico para que usted comience a mirar. Un libro que toda mujer debe leer y todo hombre debe comprender. ¿Me lo repite, profe, que no alcanza a escuchar bien? Los hombres malos llegan a todas las camas, es el próximo libro. Gracias. Bueno, chicos, les deseo una excelente semana, cuídense mucho, Dios los bendiga. Los que están pendientes por evaluación me la envían en el transcurso de la semana y el viernes doy las respuestas. ¿Listo? El viernes o el sábado doy las respuestas. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Viernes de 8 de la noche a 9. Feliz Listo, fin de profe, semana, gracias. profe. Listo. Luego, Les quiero mucho, un gran abrazo. Gracias, profe. Sandra, Chao. ahorita hablamos. Claro que sí, profe.